Muy buenos días. Continuamos con la lectura de la Biblia durante un año. Este día corresponde al Génesis 35, 36 y 37, hoy 12 de enero del 2024. Y vamos a continuar leyendo, pero esta vez vamos a leer la traducción al lenguaje actual. Empezamos con el Génesis 35, que por título dice: Dios bendice a Jacob en Betel. Y dice la palabra de Dios: Jacob regresa a Betel. Dios le dijo a Jacob: Cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú, yo me aparecí a ti en Betel. Así que regresa a Betel, quédate a vivir allá y constrúyeme un altar. Jacob entonces les ordenó a sus familiares y a todos los que vivían con él: Desháganse de todos esos dioses extraños en los que han creído. Luego báñense y cámbiense de ropa, porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios. Allá construiré un altar para darle gracias, pues cuando estuve en problemas, Él me ayudó por donde quiera que he andado. Dios siempre ha estado conmigo. Ellos le entregaron a Jacob todos aquellos dioses y también los aretes que llevaban como amuletos. Entonces Jacob los enterró bajo el gran árbol que está en Siquem. Y cuando se pusieron en marcha, Dios hizo que todas las ciudades vecinas les tuvieran miedo, así que nadie los persiguió. Jacob y toda su gente llegaron a Betel, que está en la tierra de Canaán. Fue allí donde Dios se le apareció a Jacob, cuando huía de su hermano Esaú. Por eso Jacob construyó allí un altar, y al lugar le puso por nombre Dios de Betel. En esos días murió Débora, la mujer que había cuidado de Rebeca desde niña, y la enterraron bajo un árbol cerca de Betel. Por eso a ese lugar se le conoce como el árbol del llanto. Tiempo atrás, Dios se le había aparecido a Jacob y lo había bendecido cuando volvía de Padam Aram. En aquella ocasión Dios le dijo: Ya no vas a llamarte Jacob, sino Israel, y con ese nombre se le conoció desde entonces. Allí también Dios le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, quiero que tengas muchos descendientes, pues de ellos saldrán reyes y muchas naciones. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, también te la doy a ti y a tus descendientes. Capítulo 13 y 14, versículo 13 y 14. Cuando Dios se fue de allí, Jacob levantó en ese lugar una columna de piedra, y sobre ella derramó aceite y vino para dedicársela a Dios. Y como Dios había hablado allí con él, Jacob llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Muerte de Raquel. Muerte de Raquel. Jacob y su gente se fueron de allí. Estaban por llegar a Éfrata, cuando le llegó a Raquel la hora de tener otro bebé. Como tenía mucho problema para tenerlo, la mujer que la ayudaba le dijo: No tengas miedo, que también este bebé va a ser niño. El niño nació bien, pero Raquel estaba a punto de morirse. En sus últimos momentos de vida le puso a su hijo el nombre de Ben-Oni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa hijo favorito. Raquel murió y la enterraron en el camino de Éfrata, donde ahora es Belén. Sobre su tumba, Jacob levantó una columna de piedras. Hasta el momento en que esto se escribe, esa columna marca el lugar de la tumba de Raquel. Una vez más, Jacob se puso en marcha y acampó más allá de la torre de Eder. Los hijos de Jacob. Mientras Jacob vivía en ese lugar, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, una de las esposas de Jacob, pero esto llegó a oídos de Jacob. Los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Con Lía tuvo a Rubén, que fue su hijo mayor, y también a Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín. Con Bilha, la esclava de Raquel, tuvo a Dan y Neftalí. Con Silpa, la esclava de Lía, tuvo a Gad y a Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que nacieron cuando él vivió en Padam Aram. Muerte de Isaac. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac, que vivía en Hebrón, donde también había vivido Abraham. Isaac llegó a la edad de 180 años. Después de una vida tan larga, murió y sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron en la tumba de la familia. Los descendientes de Esaú, versículo del 1 al 5. Esta es la historia de Esaú, que se casó con 3 mujeres: Ada, Olibama y Basemat. Ada era hija de un hitita llamado Elón, y Olibama era hija de Ana y nieta de un hebeo llamado Sibón. Las dos eran cananeas. Basemat era hija de Ismael y hermana de Nebaiot.
Esta es la lista de los hijos de Esaú. Todos ellos nacieron. Esaú se fue a vivir a otro lugar, no muy lejos de su hermano Jacob. Se llevó a sus esposas, hijos e hijas, y todos los que vivían con él. También se llevó todos sus animales y todo lo que había llegado a tener en Canaán. Era tanto lo que Esaú y Jacob tenían y tanta la cantidad de ganado que ya no podían seguir viviendo juntos. La tierra donde vivían ya no era lo bastante grande para los dos. Así fue como Esaú se quedó a vivir en la parte montañosa de Edom. La historia de Esaú en esas montañas y la lista de sus descendientes que llegaron a ser jefes de tribus edomitas es la siguiente. De los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam, Coré. De los hijos de Elifaz y nietos de Ada, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Coré, Amalac, hijo de Elifaz, y Timna. De los hijos de Reuel y nietos de Basemat, Nahat, Serat, Sama, Misa. Los jefes de las tribus de los Ores, que son descendientes de Saúl y que vivían en la región de Edom, fueron Lotam, Sobal, Simón, Ana, Disón, Eser, Disán. De los hijos de Lotán, Ori, Emán, Dimna, la hermana de Lotán. De los hijos de Sobal, Albán, Manatam, Ebel, Sefo, Onam. De los hijos de Sibón, Ahía, Ana. De los hijos de Ana, Dison, Olivama. De los hijos los reyes de Edom. Antes que hubiera reyes en Israel, los descendientes de Saúl que vivían en Edom tuvieron varios reyes. Cada rey gobernaba hasta el día de su muerte, y entonces otro ocupaba su lugar. Esta es la lista de los reyes de Edom: Bela, hijo de Beor. Bela, hijo de Beor, de la ciudad de Dinaba. Jobab, hijo de Serab, del pueblo de Borra. Usam, de la región. Los jefes edomitas descendientes de Esaú, ordenados por nombre, familia, territorio y lugar de residencia, fueron Timna, Alba, Jefet, Olibama, Ela, Pinom, Kenaz, Temam, Mibsar, Magdiel, Hiram. Historia de José. Empezamos con el capítulo 37. Como título dice, José es vendido por los hermanos, por sus hermanos. Versículos 1 y 2. Esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Los sueños de José: cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún mucho más. Pues les dijo: anoche tuve un sueño, y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño, y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo: fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. José es vendido como esclavo. Los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Versículos 13 y 14. Unos días después, Jacob le dijo a José: ya sabes que tus hermanos están en Siquem, cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. Sí, papá. Enseguida voy, le respondió José. Salió del valle de Hebrón y llegó a Siquem.
pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Poco después lo encontró un hombre y le preguntó: ¿Qué andas buscando? José le respondió: Busco a mis hermanos y a sus rebaños. Tal vez usted pueda decirme dónde están. Aquel hombre contestó: Hace días que se fueron. Alcancé a oír que se iban a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y ahí los encontró. Cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos a otros se decían: Vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos, y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. cap- Versículos 21 y 22. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos, para luego llevarse a su padre. Por eso les dijo, para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo: No está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco, y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces les dijo a sus hermanos: No ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Está bien, ¿les parece bien? Así que cuando los comerciantes pasaron por ahí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza. Y luego fue a decirle a sus hermanos: José ya no está en el pozo. Y ahora, ¿qué le voy a decir a mi padre? Mataron entonces un cabrito, y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron: Mira lo que encontramos, nos parece que es la capa de tu hijo. Jacob la reconoció y lleno de dolor gritó: Sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza. Se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Cuando los comerciantes llegaron a Egipto, vendieron a José. Lo compró Potifar, que era un oficial del rey de Egipto y capitán de la guardia. Amén. Hasta aquí llegamos con la lectura de este día, que es el capítulo 37, y mañana continuamos con el capítulo 38. Pero también el texto que esta mañana, bueno, los invito a leer como un versículo para tenerlo en mente, está en Romanos 8:31, así que los invito a que busquemos Romanos 8:31, es el Nuevo Testamento, y en la misma versión vamos a ver lo que dice su palabra de Dios. Y dice así su palabra: cuánto nos ama Dios. Solo nos queda decir que, si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Amén. Damos gracias a Dios porque aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, sin duda el Señor está con nosotros. Y cuando Él está con nosotros, sabemos que aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, estas pueden pasar y en nosotros no pueden afectarnos porque el Señor nos está protegiendo. Que tengamos un excelente día y que Dios nos bendiga rica y abundantemente en este viernes.